Carlos Manso, el joven alcalde independiente de Uruapan, Michoacán, se ha convertido en un símbolo de valentía y resistencia frente a la violencia que azota su municipio. En un acto de coraje, enfrentó un intento del levantón por parte de la Guardia Civil, quienes lo golpearon y amenazaron con desaparecerlo. Sin embargo, la intervención de la ciudadanía local, incluyendo comerciantes y trabajadores del aguacate, logró su liberación. Manso, con el rostro golpeado y el chaleco roto, grabó un video frente al Palacio Municipal, reafirmando su compromiso con la seguridad y el bienestar de los uruapenses. Este incidente no es aislado. El alcalde ha sido objeto de amenazas desde el inicio de su mandato, incluyendo intimidaciones por parte del crimen organizado. A pesar de ello, ha mantenido una postura firme, denunciando la presencia de grupos armados en la región y exigiendo mayor intervención federal. Recientemente, denunció la existencia de campos de adiestramiento militar con presencia de mercenarios colombianos y venezolanos en las inmediaciones de Uruapan. Estas denuncias han sido respaldadas por hallazgos de videos y material de guerra en la zona. La valentía de Carlos Manso ha resonado más allá de Michoacán. Su lucha contra la impunidad y el crimen organizado ha sido reconocida por medios nacionales e internacionales. A pesar de las adversidades, Manso continúa trabajando por la paz y el progreso de Uruapan, demostrando que la integridad y el compromiso con la comunidad pueden prevalecer incluso en las circunstancias más difíciles. El alcalde Carlos Manso ha tenido que enfrentarse a una de las realidades más duras para un político en México, la constante amenaza de grupos criminales. En un estado como Michoacán, donde la violencia y la extorsión son moneda corriente, los líderes locales se ven obligados a tomar decisiones difíciles. Manso, al asumir el cargo, sabía que no solo enfrentaba la administración de una ciudad, sino también la vigilancia y las amenazas de los cárteles de la droga que operan en la región. Su postura firme en la lucha contra el crimen organizado lo ha puesto en la mira de muchos. Durante meses, ha denunciado abiertamente la infiltración de grupos armados en su municipio, exigiendo medidas más fuertes del gobierno federal para frenar la violencia. A pesar de las amenazas, ha continuado realizando su trabajo con determinación. Esta valentía se ha convertido en un ejemplo para muchos otros alcaldes en zonas de alta peligrosidad, demostrando que, aunque el miedo está presente, es posible mantener una postura ética y defender el bienestar de la comunidad. El reciente incidente donde Carlos Manso fue víctima de un intento del levantón, es solo una muestra de los riesgos a los que se enfrenta diariamente. La agresión física y psicológica que sufrió durante este intento de secuestro no es algo aislado, ya que muchos otros funcionarios públicos han experimentado situaciones similares. Sin embargo, lo que hizo que este episodio fuera aún más significativo fue la reacción inmediata de la población. Los ciudadanos de Uruapan, al enterarse de lo que estaba sucediendo, no dudaron en actuar. Comerciantes, trabajadores y algunos sectores de la comunidad se unieron para ayudar al alcalde, creando una movilización que permitió su liberación. Este acto de solidaridad no solo reflejó el respaldo de la comunidad hacia Manso, sino también el creciente sentimiento de hartazgo de los ciudadanos hacia los grupos del crimen organizado que han tomado el control de muchas áreas de la vida pública y privada en la región. La respuesta inmediata de los uruapenses dejó claro que la lucha contra el crimen no es solo tarea de las autoridades, sino también de la gente que, aun a riesgo de su propia seguridad, está dispuesta a levantarse contra la impunidad. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿hasta cuándo podrá la sociedad civil y los funcionarios como Manso resistir este tipo de presión sin un cambio real en la estructura de seguridad del país? El control que los carteles de droga ejercen sobre ciertas zonas del país se extiende más allá de las calles y los barrios. En muchas ocasiones, los grupos criminales han logrado infiltrarse en las instituciones locales, utilizando métodos de coacción y soborno para asegurar que sus intereses sean protegidos. En el caso de Uruapan, Manso ha sido uno de los pocos alcaldes que ha tenido el valor de desafiar este sistema, denunciando abiertamente las extorsiones y las amenazas que enfrentan los líderes locales. En su lucha por recuperar el control de su municipio, Manso no solo se enfrenta a los carteles, sino también a la complicidad que se ha establecido entre ciertos sectores del gobierno y el crimen organizado. Las investigaciones sobre la presencia de grupos armados extranjeros en la región solo añaden una capa más de complejidad a la situación.
La preocupación por la creciente presencia de mercenarios colombianos y venezolanos en Michoacán revela un fenómeno transnacional de criminalidad que amenaza con extenderse más allá de las fronteras del estado. La resistencia de los uruapenses, liderada por el alcalde Manso, ha puesto a la ciudad en el centro del debate sobre la seguridad en México. Uruapan se ha convertido en un ejemplo de cómo la comunidad puede unirse para enfrentar a los carteles y, al mismo tiempo, un lugar de reflexión sobre las fallas en la seguridad pública y en las políticas gubernamentales. Manso ha demostrado que, si bien los recursos del gobierno federal pueden ser limitados, la unidad de la comunidad y su apoyo a las autoridades locales pueden marcar una diferencia significativa en la lucha contra el crimen. Sin embargo, la pregunta que persiste es si esta resistencia local será suficiente para frenar el avance de los carteles o si se necesitarán medidas más drásticas para restaurar el orden en la región. La situación de Uruapan no es única, pero sí representa uno de los casos más significativos en cuanto a la respuesta de la sociedad civil ante la violencia y la inseguridad. La solución, como ha dicho Manso en varias ocasiones, requiere un enfoque integral que no solo involucre a las fuerzas de seguridad, sino también un cambio en las políticas sociales y económicas que han permitido que los carteles se apoderen de amplias zonas del país. A pesar de la valentía de Carlos Manso y la respuesta de la comunidad de Uruapan, la situación en la región sigue siendo precaria. Los operativos de seguridad que se implementan para frenar el avance del crimen organizado no han sido suficientes para garantizar la paz. La violencia continúa creciendo, y las acciones de los carteles siguen afectando a la vida diaria de los ciudadanos. El sistema de justicia, tal como ha señalado el propio alcalde, está lejos de ser lo que debería ser. Las instituciones están profundamente infiltradas por la corrupción, y la falta de voluntad política para erradicar estos problemas solo agrava la situación. La necesidad de reformas en el sistema de justicia y seguridad es urgente. Para que la lucha contra el crimen organizado sea efectiva, no solo se deben incrementar los recursos destinados a las fuerzas de seguridad, sino también transformar las estructuras políticas y sociales que han permitido que los carteles operen con impunidad. Carlos Manso ha sido un ejemplo de resistencia, pero su mensaje de cambio y su lucha por una comunidad más segura deben ser respaldados por una acción efectiva por parte de las autoridades federales. El intento de secuestro y el enfrentamiento con los carteles no han hecho más que fortalecer la determinación de Carlos Manso y la comunidad de Uruapan. La lucha por la seguridad en Michoacán no terminará con la resistencia de un solo hombre, pero Manso ha demostrado que, incluso en los lugares más peligrosos, la lucha por la justicia puede ser una opción. A medida que los ciudadanos se unen y los líderes locales se levantan contra el crimen organizado, México se enfrenta a un desafío monumental: la restauración de la paz y la justicia en territorios donde el control de los carteles sigue siendo absoluto. Sin embargo, el ejemplo de Uruapan puede ser un faro de esperanza, demostrando que la unidad, la determinación y la voluntad de cambio son elementos esenciales para hacer frente a la violencia que amenaza al país. Michoacán es un estado que ha sido históricamente una de las principales zonas de conflicto en México, no solo por su importancia estratégica en el tráfico de drogas, sino por la presencia de grupos criminales de diversos orígenes, incluidos carteles y fuerzas armadas locales. La región ha sido, durante años, una de las más afectadas por la violencia, y Uruapan, siendo una de las ciudades más grandes del estado, no ha estado exenta de este flagelo. La infiltración del crimen organizado en las instituciones locales y el control de las áreas rurales por parte de carteles han convertido a los alcaldes como Carlos Manso en figuras clave en la lucha por recuperar el control del territorio. El hecho de que el alcalde haya sido víctima de un intento del levantón es solo una muestra de cómo los carteles no se limitan a las actividades criminales visibles, sino que también buscan eliminar a cualquier figura de autoridad que se interponga en sus planes. La creciente violencia que enfrentan los líderes municipales no solo pone en peligro la seguridad personal de los funcionarios, sino también la estabilidad de las comunidades a las que sirven. Es un recordatorio claro de que, mientras los carteles continúan ejerciendo poder en Michoacán, los funcionarios locales están constantemente bajo amenaza, debilitando las instituciones del Estado. A pesar de los riesgos, la respuesta de los ciudadanos de Uruapan al intento de secuestro de Carlos Manso ha sido nada menos que heroica.
La movilización comunitaria y el apoyo espontáneo que recibió el alcalde son indicativos de la solidaridad que, aunque frecuentemente desbordada por la violencia, sigue existiendo en muchas partes de México. En muchas comunidades, el crimen organizado ha intentado crear un estado paralelo, donde la ley de los carteles prevalece por encima de la ley del gobierno. Sin embargo, los habitantes de Uruapan han demostrado que, aunque las autoridades no siempre pueden intervenir de manera efectiva, la unión de la comunidad puede ser una fuerza formidable. El hecho de que los comerciantes y trabajadores de la zona se unieran para ayudar al alcalde refleja un profundo sentido de responsabilidad social y un rechazo al control criminal. En regiones como Uruapan, donde las autoridades locales se encuentran desbordadas por la violencia, la solidaridad ciudadana se convierte en un factor clave para recuperar espacios de libertad. Sin embargo, este acto de valentía de la población debe ser visto también como una llamada de atención para las autoridades federales, quienes deben incrementar sus esfuerzos para garantizar la seguridad de los ciudadanos y de los funcionarios locales que, como Manso, se enfrentan a riesgos constantes. El gobierno federal tiene un rol crucial en este contexto. La intervención del presidente de la República, a través de la Guardia Nacional y otras instituciones federales, es vital para frenar el avance de los carteles y garantizar la seguridad en las regiones más afectadas. Sin embargo, las fuerzas federales no han logrado una solución definitiva a la crisis que enfrenta Michoacán, y mucho menos a la complejidad de los problemas sociales y económicos que han generado el auge de los carteles. Lo que está claro es que las políticas de seguridad deben ser reestructuradas para abordar la raíz del problema, la infiltración del crimen organizado en las instituciones del gobierno, la falta de oportunidades para la juventud y la constante presión a la que están sometidos los funcionarios públicos. A pesar de los operativos de seguridad y los esfuerzos por recuperar el control en las zonas más conflictivas, la lucha contra los carteles requiere un enfoque más holístico que contemple reformas en la justicia, la seguridad y el bienestar social. El presidente y los líderes políticos deben escuchar a los alcaldes como Carlos Manso, quienes están en la primera línea de defensa contra el crimen, y brindarles el apoyo necesario para enfrentar esta guerra. A pesar de la violencia y los desafíos, la historia de Carlos Manso y su valentía ante el intento del levantón debe servir como un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la lucha por la justicia y la paz puede ser una fuente de inspiración. A través de su ejemplo, muchos otros líderes municipales y ciudadanos se han visto motivados a no ceder ante las amenazas y a continuar luchando por sus comunidades. En un país donde el crimen organizado ha logrado infiltrarse en diversos niveles del poder, la resistencia de personas como Manso es un símbolo de esperanza para aquellos que creen que, con el esfuerzo conjunto, es posible recuperar el control y la seguridad. La realidad de Uruapan y de Michoacán en general sigue siendo una lucha constante, pero no es una lucha que deba librarse solo en el frente de batalla. La verdadera victoria será aquella en la que el gobierno, la sociedad civil y los funcionarios locales trabajen juntos para erradicar la violencia, restaurar el Estado de Derecho y ofrecer oportunidades de desarrollo a las nuevas generaciones. Solo a través de un esfuerzo colectivo se podrá recuperar la paz y garantizar un futuro mejor para los habitantes de Uruapan y de todo México. La historia de Carlos Manso no es solo la historia de un hombre enfrentando las adversidades, sino también la de un pueblo que se niega a vivir bajo la sombra de la violencia. A pesar de los intentos de los carteles por desestabilizar la región, la respuesta de la comunidad de Uruapan y la firmeza de su alcalde dejan claro que hay esperanza en medio de la oscuridad. Sin embargo, para que esta esperanza se convierta en un cambio tangible, es necesario que el gobierno federal se involucre de manera más efectiva, ofreciendo no solo seguridad, sino también oportunidades y justicia para todos. La lucha por la paz en Michoacán es larga, pero con determinación y unidad, puede alcanzarse. El caso de Carlos Manso resalta un fenómeno recurrente en muchas partes de México: los líderes locales, atrapados entre los intereses del crimen organizado y la presión de las altas esferas políticas, a menudo se ven forzados a elegir entre su seguridad personal y la lucha por la justicia. Manso ha sido un ejemplo claro de alguien que eligió el camino de la resistencia, aun sabiendo que ello pondría en riesgo su vida y la estabilidad de su familia. Esta valentía, sin embargo, no debe ser vista como un acto aislado, sino como parte de una creciente tendencia de alcaldes y líderes comunitarios que, a pesar de las dificultades,
deciden no ceder ante la corrupción y la violencia que azotan sus regiones. En muchas de estas zonas, los alcaldes se enfrentan a situaciones donde el crimen organizado tiene más poder que las propias fuerzas del orden. La corrupción dentro de las instituciones y la falta de recursos hacen que muchos funcionarios caigan en la complacencia o incluso colaboren con los grupos criminales para garantizar su supervivencia política y personal. Sin embargo, Manso ha demostrado que, a pesar de la constante amenaza de ser removido de su cargo o incluso de ser eliminado físicamente, no se puede permitir que la violencia gane. El valor de los líderes como él es la chispa que mantiene viva la esperanza en las comunidades de Michoacán y más allá. Uno de los mayores obstáculos en la lucha contra el crimen organizado es la penetración de estos grupos en las fuerzas de seguridad locales. A menudo, las instituciones encargadas de proteger a la población no son inmunes a la corrupción. En el caso de Uruapan, se sabe que los carteles de la droga han logrado establecer fuertes vínculos con miembros de la policía y otros órganos de gobierno. Esto crea un ambiente donde las autoridades no solo son impotentes, sino también cómplices involuntarios de los delitos que se cometen en sus comunidades. Carlos Manso ha sido un firme defensor de la limpieza interna de las fuerzas de seguridad y ha denunciado públicamente la infiltración del crimen organizado en el gobierno local. En sus discursos, el alcalde ha insistido en que el principal obstáculo para restablecer el orden es la complicidad dentro de las mismas instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. La necesidad de depurar a las fuerzas de seguridad es urgente, y aunque se han dado algunos avances en términos de reestructuración y control, la corrupción sigue siendo un problema arraigado que necesita reformas más profundas y estructurales. La inseguridad en Uruapan, como en muchas otras ciudades de México, no solo afecta a los políticos y funcionarios, sino que tiene un impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos. El miedo constante a ser víctima de un levantón, un robo o incluso un tiroteo es algo que los uruapenses viven día tras día. Las calles que antes eran lugares de encuentro y comercio ahora están marcadas por el temor. Las familias se ven obligadas a adaptar sus rutinas para evitar ser víctimas de la violencia, y los negocios locales luchan por sobrevivir bajo la presión de los carteles que imponen su ley mediante extorsión y amenazas. Este contexto de violencia crónica afecta no solo la calidad de vida, sino también la economía local. Muchas empresas se ven forzadas a cerrar o reducir su actividad debido a las extorsiones, y los comercios más pequeños temen que la presencia de los carteles los obligue a ceder parte de sus ganancias. La falta de inversión y el cierre de negocios crean un ciclo de empobrecimiento que se perpetúa a través de las generaciones. La inseguridad en Uruapan se ha convertido en un obstáculo significativo para el desarrollo económico y social, que no solo afecta a los ciudadanos, sino que también disuade cualquier tipo de inversión que pueda mejorar la calidad de vida en la región. Uno de los aprendizajes más importantes que deja la situación de Uruapan es que la colaboración entre las autoridades y la ciudadanía es esencial para vencer la violencia. Aunque el gobierno federal y estatal juegan un papel importante en la lucha contra los carteles, la participación activa de los ciudadanos es clave para crear un frente unido contra el crimen organizado. Los esfuerzos de Manso y la comunidad de Uruapan en proteger al alcalde y luchar contra los carteles demuestran que la colaboración no es solo posible, sino necesaria. La creación de redes de apoyo entre los ciudadanos y las autoridades es un paso hacia la construcción de un tejido social más fuerte. Esto requiere confianza mutua, algo que ha sido difícil de lograr en un contexto donde la desconfianza hacia las autoridades es común. A pesar de los obstáculos, Uruapan ha comenzado a dar pasos importantes hacia la construcción de una comunidad más resiliente. La organización de grupos vecinales, el apoyo a la policía local y el trabajo de los líderes comunitarios como Manso son esenciales para enfrentar los desafíos que los carteles presentan. Aunque el trabajo de Manso ha sido valiente y ha generado apoyo, la verdadera batalla en Uruapan no termina con un solo líder luchando contra la violencia. La impunidad sigue siendo uno de los mayores desafíos. Los carteles operan con total libertad en muchas áreas del país, y las leyes no siempre se aplican de manera justa o eficiente. Los procesos judiciales son lentos, y la falta de pruebas suficientes o la manipulación de la justicia son obstáculos que se interponen en el camino hacia la paz. La lucha de Carlos Manso por la justicia es también una lucha por una transformación del sistema judicial en Michoacán.
Enfrentarse a los carteles significa también enfrentar la corrupción en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Las reformas profundas son esenciales para restaurar la confianza en la justicia y garantizar que aquellos que cometen crímenes sean llevados ante los tribunales. Manso sabe que su lucha no solo se limita a los carteles, sino a un sistema que necesita ser renovado desde sus cimientos. La historia de Carlos Manso es un reflejo de la valentía, la lucha y la resiliencia que caracterizan a muchos mexicanos que, aún en medio de la violencia, siguen trabajando por un futuro mejor. Su lucha en Uruapan no solo es la de un hombre, sino la de una comunidad entera que se niega a rendirse ante el crimen organizado. Aunque la violencia sigue siendo un desafío enorme, el ejemplo de Manso muestra que la resistencia y el trabajo en equipo pueden ofrecer una esperanza, incluso en los momentos más oscuros. El futuro de Uruapan y de Michoacán depende de muchos factores, pero la determinación de líderes como Manso y la solidaridad de la ciudadanía son los elementos clave que pueden cambiar el rumbo de la historia. La batalla por la justicia y la paz está lejos de ser ganada, pero con valentía, unidad y el apoyo de todos los sectores de la sociedad, es posible que, algún día, Uruapan y otras regiones de México puedan vivir libres del yugo del crimen organizado.